Buenos días, mi nombre es Santiago Gemelli, yo soy médico infectólogo, asistente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y a continuación vamos a hablar un poco del tema de hepatitis virales. Em, Hablaremos de algo de generalidades y después desglosaremos cada una de las hepatitis más frecuentes, a su vez como mencionar los virus no hepatotropos. Para hablar un poco de generalidades acerca de la hepatitis viral, sabemos que Eh, las hepatitis virales son la inflamación del parénquima hepático producidos por causas virales, sabiendo que es una enfermedad de comportamiento endémico a nivel mundial. Hay 400 millones de personas que viven con hepatitis crónica y anualmente se producen cerca de 1.400.000 muertes anuales. De estas muertes, el 90% se deben a cirrosis y carcinoma hepatocelular como secuela de la infección por hepatitis B y hepatitis C. A nivel nacional, los datos que tenemos del año 2018 y 2019 hablan de unos 700 casos anuales para hepatitis B y de 400 casos para la hepatitis C. Entrando en hepatitis A, sabemos que es un virus de ARN de cadena simple y forma esférica, que hay 6 genotipos, de los cuales el 1, el 2 y el 3 infectan al ser humano. A nivel mundial produce 1.400.000 casos. Y los datos reportados del año 2016 por la OMS hablan de 7.134 muertes. La hepatitis A tiene una relación directa con las condiciones higiénico-sanitarios, por eso la relación con la vía de transmisión, que es principalmente fecal-oral, y hablamos de áreas de alta endemicidad, como son las zonas de África, Asia y algunas zonas de América Central y América del Sur. Es importante mencionar que desde la implementación de la vacuna en el carné de vacunas en el año 2008 hubo un franco disminución de los casos a nivel nacional del virus de la hepatitis A. Entrando un poco en la patogenia, bueno, a través de la mucosa entérica ingresa el virus. Ya mencionamos que la vía de transmisión principal es la fecal oral, aunque también puede haber transmisión sexual, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. Llega al hepatocito por la circulación portal a través del receptor TIM1 y una vez en el citoplasma se produce el desnudamiento y liberación del ARN que es captado por ribosomas. Allí es transcribido por la polimerasa y luego son liberados los viriones a los canalículos biliares a través de la membrana apical del hepatocito y a través de la membrana vasolateral hacia la sangre. La clínica de la hepatitis A tiene una incubación promedio que va de 2 semanas a un mes. Clásicamente hay una fase preictérica o prodrómica que es de 5 a 7 días, donde predominan los síntomas de astenia, dinamia, mialgias, fiebre, dolor abdominal, puede haber náuseas, vómitos, diarrea. Luego le sigue la fase ictérica, donde predomina la ictericia, que aproximadamente dura unas 4 semanas y que está dada por la ictericia, la coluria y en ocasiones hipocolia o acolia. La fase de la enfermedad es la periodo de convalecencia, que es la disminución gradual de los síntomas. Un dato importante a mencionar es que la infección clínicamente evidente aumenta con la edad. Hay muchos niños, chicos, no tanto en Uruguay por la aplicación de la vacuna, que son cuadros asintomáticos o oligosintomáticos. En adultos ya la frecuencia de sintomatología, de presentar síntomas ya es más frecuente. Y no menos importante mencionar que en menos del 1% puede haber una falla hepática fulminante. Esto es un poco la evolución cronológica, desde la entrada del virus al organismo y la aparición de los diferentes anticuerpos, así como de las etapas de las clínicas y la aparición de la ictericia en semanas. Aquí también lo podemos ver, pero en meses, con referencia a los síntomas, la aparición de la ictericia y la detección serológica.
Con respecto al diagnóstico, sobre todo es sospecha clínica basada en la epidemiología, el cuadro clínico clásico. A nivel de estudios de laboratorio van a haber un aumento de las transaminasas, que van a ser más de 10 veces los valores para TGO y TPGP, que pueden ir desde 500 a 5000 los valores, y la confirmación serológica para el caso de la hepatitis a través del anticuerpo de tipo IgM, que se está presente desde los 5 a 10 días antes del inicio de los síntomas y puede estar hasta los 6 meses. El anticuerpo IgG, que es el anticuerpo que dura, que aparece en realidad durante la fase de convalecencia y dura de por vida. No hay un tratamiento específico para el virus de la hepatitis A, y lo que se utiliza son tratamientos sintomáticos de presentarlo. Con respecto a la prevención, sobre todo lo más importante es mencionar la vacuna. En Uruguay se aplica al mes 15 y al mes 21, y está incluida desde el año 2008. Es una vacuna con una gran eficacia, más del 95%, y que en esta gráfica que les muestro, habla la disminución de la tasa de hepatitis A por cada 100.000 habitantes a partir de la implementación de la vacuna. Con respecto al virus de la hepatitis B, mencionar que es un virus ADN de cadena doble parcial. A nivel mundial, entre 240 y 400 millones de personas se estima que viven crónicamente infectados. Anualmente existen unas 10 a 30 millones de infecciones nuevas y produce 1 millón de muertes al año. Se divide, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia según el nivel de antígeno S, en una prevalencia alta, más del 8%, intermedia alta del 5 al 7%, intermedia baja del 2 al 5% y baja menor al 2%. Las vías de transmisión de la hepatitis B, a diferencia de la hepatitis A, predomina la vía parenteral, sobre todo, que puede ser a través de jeringas o cortopunzantes. La vía sexual también es una vía frecuente, y también la vía vertical a través del madre al feto. Esta es un poco la foto de la estructura del virus de la hepatitis B, donde destacamos el ADN. Se ven los antígenos que después va a tener una implicancia a la hora de hacer el diagnóstico, y los patrones serológicos como el antígeno S, el antígeno E y el antígeno del col, así como la polimerasa. Ahí está un poco mencionado, esto es un poco, se los dejo para que lo lean. En realidad el ciclo viral y replicativo, esto es un poco extenso, de cómo es la introducción al virus, al hepatocito, y cómo se desencadena el ciclo replicativo. Para hablar un poco de clínica, es importante, como lo ven en la foto, considerar la edad de adquisición, la presencia de otras infecciones hepáticas, por ejemplo, la coinfección con hepatitis C o hepatitis C, la presencia o no de inmunocompromiso, como por ejemplo el HIV o el consumo de alcohol. Ahí en la foto se ve la relación de la evolución a la cronicidad con la edad de adquisición. Cuando la adquisición del virus de la hepatitis B es menor del año, llega a la cronicidad un 90%, mientras que mayores de 5 años adultos es menor de un 10%. Esto tiene grandes implicancias a futuro cuando la adquisición es en edades tempranas. Esto también, como en el virus de la hepatitis A, está el gráfico con la evolución natural desde la adquisición del virus, el periodo de incubación, cuando empiezan a aparecer los anticuerpos, que después van a ver una gráfica donde se mencionan, y acá se referencia tanto en meses a años. La infección de la hepatitis B tanto puede ser aguda o crónica. La infección aguda es cuando el antígeno S se detecta en los primeros 6 meses, ¿tá?
Tiene un periodo de incubación que es similar a la hepatitis A, que puede ir desde 4 a 16 semanas, y la forma de presentación clínica que ahí se menciona, que puede ser de una forma nictérica, ictérica o fulminante, que lleva a una falla hepática que muchas veces requiere el trasplante hepático. La sintomatología difiere de la sintomatología vinculada a otras hepatitis, que ya fueron mencionadas, y ahí se mencionan las elevaciones tanto de las transaminasas como el valor de tiempo de protrombina. Para la hepatitis B crónica es aquella cuando el antígeno S está por más de 6 meses y sobre todo se da, digamos, la progresión de la hepatitis es sobre todo por una respuesta, digamos, viral e inmune del individuo. Como fue mencionado, el riesgo de la cronicidad según en la edad que se adquiera la infección y las fases, como se menciona ahí, se dividen en 4, como la infección activa y subsecuentemente la final como de curación funcional. Pueden haber manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis B, pero son más comunes sobre todo en inmunodeprimidos y no predominan tanto como en el caso de la hepatitis C, que son más frecuentes las manifestaciones extrahepáticas. Ahí hay una tabla sobre la interpretación sobre los antígenos y los anticuerpos, ya sea antígeno S, antígeno E o anticuerpo anticore o anticuerpo antiantígeno S, que va a definir, digamos, en qué etapa está. Destacar sobre todo que el anticuerpo antiantígeno S es positivo, es el que habla únicamente de vacunación. Cuando el anticuerpo antígeno S es positivo, mayor a 10 unidades, habla de protección inmunológica. Y luego los perfiles, según sea una hepatitis aguda, una etapa inicial o ya en fase de convalecencia o crónica, como van a ir variando los patrones tanto de antígenos como de anticuerpos. Ahí está también una tabla con los patrones serológicos, tanto para la hepatitis B aguda, resuelta, el patrón vacunado o la hepatitis B crónica, como se define según los antígenos y anticuerpos. El tratamiento de la hepatitis B, la hepatitis B aguda, como en el caso de la A, generalmente inicialmente son tratamientos de soporte sintomático, y en los casos de hepatitis fulminante, el trasplante hepático. La hepatitis B crónica va a tener los criterios de tratamiento, como se van a mencionar más adelante. Ahí hay un poco una tabla en los casos de las guías internacionales de cuándo tratar en los casos de la hepatitis B. Esto ya es un poco más específico y de especialista, pero a saber los fármacos antivirales que se utilizan como tratamiento, principalmente el tenofovir y la amibudina, que también son fármacos antirretrovirales, es decir, que se utilizan para el HIV, y el entecavir, que no hay en Uruguay, pero también es un antiviral que tiene acción para la hepatitis B. Importantísimo, como en el caso de la hepatitis A, es en la hepatitis B la prevención. Mencionamos la implicancia que tuvo la vacunación en Uruguay de la hepatitis A para bajar la disminución de casos. Y en el caso de la hepatitis B también mencionaba las indicaciones. ¿A quién tiene indicaciones la vacunación? Nosotros como personal de salud obviamente que tenemos. Y ahí están mencionadas las vacunas que disponemos. Es sabido que la vacuna pentavalente, que se administra que está en el carnet de vacunación, tiene el componente de la hepatitis B y se empezó a administrar en el año 1999. Entrando en la hepatitis C, también es un virus de ARN, al igual que el virus de la hepatitis A de cadena simple. En Uruguay hay 7 genotipos, predominando el genotipo 1 y el genotipo 3. Como fue mencionado inicialmente en la presentación, es una de las principales causas de hepatopatía crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular.
destacando que a nivel mundial existen unas 150 millones de personas que están infectadas con el virus de la hepatitis C, produciendo 700.000 muertes anuales. De las 150 millones de personas que viven con infección crónica, hay más de 70 millones que tienen una infección activa, es decir, que están virémicas. Como en el caso de la hepatitis B, la vía de transmisión principal es la parenteral, a través de, ejemplo, drogas intravenosas o compartir jeringas, cortopunzantes. También la vía sexual y la vertical predomina, sobre todo la vía parenteral y la sexual. Acá hay un mapa con la prevalencia de la hepatitis C y el mensaje de la OMS para el objetivo del 2030 con tener el 90% de las personas diagnosticadas, con un 80% de los candidatos tratados, logrando así una reducción del 90% en la incidencia y un 65% en la mortalidad. En cuanto a la clínica, generalmente la hepatitis C es asintomática, la aguda, y el cuadro clínico, como se mencionó, es indistinguible de las otras hepatitis virales. La hepatitis crónica, como sabemos, la hepatitis C evoluciona en un 75% aproximadamente a la cronicidad y puede asociarse a trastornos metabólicos, hepatocarcinoma y cirrosis. Dentro de las manifestaciones extrahepáticas más comunes que en otros tipos de hepatitis se encuentra la vasculitis por crioglobulinemia mixta, porfiria cutánea tarda, líquen plano y síndrome nefrítico o nefrótico. Hay un gráfico que muestra, digamos, el riesgo de desarrollo a la cirrosis una vez que se adquirió la infección. Al ejemplo es de este lado, por cada 100 pacientes que adquieren la infección, a los 6 meses 80% sigue persistente, y de esos 80 pacientes, a los 20 años hay 8 que va a desarrollar cirrosis y 2 a los 5 años hepatocarcinoma, de no medir un tratamiento. O sea, es un poco la evolución, tanto en años como luego en porcentaje, de desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma. El diagnóstico se hace a través de pruebas rápidas o serología y también a través de la genotipificación. En Uruguay se busca la genotipificación, sabiendo que eso previamente, antes de las guías nuevas, había diferentes antivirales de acción directa que según el genotipo cuáles se usaban. Hoy por hoy, como está mencionado ahí, el tratamiento con antivirales de acción directa que cambiaron la evolución de la enfermedad, tanto con sofosbuvir y daclatasvir, son fármacos que tienen cobertura por el Fondo Nacional de Recursos. Estos antivirales, que ahí están los tiempos para los genotipos y para los grados de fibrosis, logran una curación y una eficacia mayor del 96-96%, una curación completa, evitando la llegada a la cirrosis y, es más, en algunos casos revirtiendo la fibrosis. Mencionar un breve detalle sobre la hepatitis D y la hepatitis E. El virus de la hepatitis D es un virus de ARN circular que depende del virus de la hepatitis B, del antígeno S. O sea, para tener hepatitis D, uno debe tener la infección por el virus de la hepatitis B. La transmisión es de la igual manera que la hepatitis B y se estima que un 5% de las personas con antígeno S positivo están infectadas con hepatitis D. Estamos hablando de entre un 15 a un 20 millones de personas en el mundo. No hay un tratamiento específico y la prevención viene por el lado de la vacuna de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis E, es un virus ARN de cadena simple. Existen 4 genotipos distribuidos de diferentes lugares, digamos, a nivel mundial, y produce a nivel 20 millones de casos anuales con 3 millones de hepatitis agudas y 50.000 y 57.000 muertes al año. Es conocido el rol del cerdo doméstico y los jabalíes como principales reservorios. Decimos que es una zoonosis, o sea que de las hepatitis que mencionamos, la hepatitis C tiene un rol zoonótico. A su vez,
entender la transmisión fecal-oral a través de transfusiones, ya que en algunos bancos de sangre no se testea el virus de la hepatitis C, y también en receptores de trasplante de órgano sólido o de células madre hematopoyéticas. Para mencionar virus que también pueden dar hepatitis, pero generalmente son virus de afectación sistémica que secundariamente afectan al hígado, y mencionamos algunos de la familia herpes, como son el virus de Steinbar, citomegalovirus, herpes 1 y 2 y virus varicela zoster, el virus de la fiebre amarilla, dengue, Coxsackie y el virus VIH. Todos estos virus, como dije, afectan de forma secundaria al hígado, produciendo en grado variable hepatitis. Como conclusiones, mencionar que la hepatitis aguda es clínicamente indistinguible a la hora de plantear una etiología, o sea, todas las hepatitis agudas, dependiendo cuál sea, de las que mencionamos, se presentan de la misma manera. Desde la implementación de la vacuna de la hepatitis A hay una franca disminución de los casos de hepatitis A. Mencionar de importancia que el virus de la hepatitis C se cura, tiene una curación completa con la utilización de los antivirales de acción directa, y como mensaje final, mencionar que el mejor tratamiento es la prevención a través de la inmunización temprana, tanto en la hepatitis A como en la hepatitis C. Y en la hepatitis B. Y en la hepatitis C, un tratamiento oportuno para evitar las secuelas de la hepatitis C.